Mi nombre es Nelson Adrián Tapia Ramírez y vengo a hablarles del video de National Geographic llamado Antes de que sea tarde. Por las preguntas que dejó el docente con respecto al video y a mi análisis de él mismo se van respondiendo las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el movimiento ambiental? Consiste en la protección, sostenibilidad y la conciencia para la sociedad en un mundo de protección desde el activismo de base ambiental hasta la política ambiental a gran escala. El papel de Leonardo DiCaprio en el documental. Es el protagonista y narrador del documental que viaja por el mundo para conocer los efectos del cambio climático y las posibles soluciones, tomando el papel de el entrevistador a especialistas del cambio climático, usando su popularidad para aumentar la conciencia del cambio climático. Como otra pregunta, tenemos que ser conscientes del cambio ambiental, también conocido como calentamiento global. Es el aumento gradual de la temperatura que se debe principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, ya que ha sido producido por el hombre. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calentamiento global? En el filme mostraban que las consecuencias del calentamiento global incluyen el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos, pérdida de la biodiversidad y los impactos en la salud humana. También tenemos que las políticas ambientales se mencionan. Una de las que más se interesaron fue las políticas nacionales e internacionales sobre la energía renovable, la eficiencia enérgica y la conservación de recursos. Gubernamentales tienen un papel protagónico. En el documental se mencionan varios. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, los gobiernos nacionales e internacionales que son parte del Acuerdo de París. ¿Qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? Un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura del planeta puede parecer pequeño, pero puede tener consecuencias significativas. Algunos de los impactos potenciales incluyen un aumento significativo del nivel del mar, eventos climáticos extremos, pérdida generalizada de biodiversidad, impactos graves en la salud humana y la seguridad ambiental. Consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles. Como consecuencias tiene la contaminación del agua y el suelo, muerte de la vida silvestre, daños a los hábitats naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aprueban los proyectos ambientales, en los que considero que se ve más comúnmente en la influencia de los grupos de presión donde tratan de ejercer presión sobre los políticos para no aprobar y así no dañar las industrias. También se vieron otras como falta de voluntad política y conciencia pública e intereses económicos. Especialistas del filme y sus teorías o puntos de vista. El Dr. Joan advierte que si no tomamos medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias del cambio climático serán catastróficas. Exsecretaria de Justicia de las Convenciones de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cristina Figueres, cree que todavía es posible evitar los peores efectos del cambio climático, pero que se requiere una acción urgente y ambiciosa por parte de todos los países. Sylvia Earle, bióloga marina estadounidense y exploradora, Earle ha dedicado su carrera a proteger los océanos del mundo. Advierte que los océanos están en grave peligro debido a la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. Pide una acción urgente para proteger los océanos y garantizar un futuro sustentable para el planeta. Comunidades más afectadas por el cambio climático. Las comunidades más afectadas por el cambio climático son aquellas que son más vulnerables a sus impactos, como las comunidades que viven en zonas costeras bajas, las islas pequeñas y los países en desarrollo. De las emisiones de carbono a la atmósfera. Tenemos el calentamiento global, la acidificación del océano, impacto a la salud humana, la pérdida de la biodiversidad, impactos económicos y sociales. A continuación se van a presentar algunas soluciones. En la acidificación del suelo y del agua podemos reducir las emisiones de CO2,
promover la agricultura sostenible. En la acidificación del suelo y del agua podemos reducir las emisiones de CO2, promover en la contaminación del agua podemos utilizar los siguientes métodos, que es reducir la contaminación industrial, mejorar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, controlar el uso de agroquímicos, proteger para la contaminación de los suelos podemos reducir el uso de pesticidas y herbicidas, promover el compostaje, reciclar y reutilizar y remediar. Para los residuos urbanos podemos fomentar la cultura de las 3R, que es reducir, reutilizar y reciclar. También podemos ampliar los programas de reciclaje, promover el compostaje y reducir el uso de. Para los residuos industriales podemos utilizar los siguientes métodos, que es establecer regulaciones más estrictas, promover la ecoindustrialización, reutilizar y reciclar residuos industriales, incentivar a la investigación y el desarrollo de los residuos sanitarios podemos utilizar los siguientes métodos, que es gestión adecuada de residuos sanitarios, la capacitación y sensibilización, la investigación en infraestructuras y promover la segregación. Reducir la generación de residuos, fomentar prácticas agrícolas sostenibles, mejorar el manejo del estiércol, reducir el desperdicio de alimentos y establecer regulaciones más estrictas. Bueno, muchas gracias.